Espérame. Era lo que Ahí hablamos el está. otro día. Mm, Yo creo que sí, te hice dímelo. una consulta de que pasar de un monoide, creo que era aditivo, Multiplicativo. a uno multiplicativo. Entonces, mi pregunta es, ahí el morfismo, em, em, ¿cómo decirlo? La entrada del morfismo es la del primer monoide y la de la salida es la operación del otro. Así, Sí, así es la regla. sí, sí, sí. Ah, ya, eso quería. Efectivamente. Sí, Si por porque. ejemplo, si tú tomas algo de... Espérame, déjame proyectar. Eh, si se ve... Dime si se ve. ¿Se ve, no es cierto? Debería verse. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Espérame. Y del cable, ¿dónde lo dejé? Creo que ahí me pité el cable. No sé dónde dejé el cable. Espérame, te voy a dejar solo un minuto. Ya, dale, no. Me pillé el cable. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Ya, la cosa es que piénsalo como una función, porque si de hecho es el morfismo se define, por lo menos en el contexto de teoría de grupo y anillo, se define como una aplicación, ¿cachai? Una función, una transformación. Así como lo mismo que es lineal, pero ahora no es lineal nomás, necesariamente. Entonces, si tú tenés, por ejemplo, una aplicación que va desde el aditivo, me dijiste, ¿no es cierto? sí, del aditivo al multiplicativo. Supongamos que una F, del aditivo al multiplicativo. Entonces tienes que pensar que toma algo de acá y me lo manda algo de acá, con A en el aditivo y B en el multiplicativo. ¿Cachai? Entonces, si es morfismo, entra como suma y sale como multiplicación. ¿Cachai? Claro. Esa es toda la idea detrás, nada más. Ah, ya. Por eso que cuando veíamos esa operación que llevaba... ¿Cuál era la operación? Que me lleva Era un la n N. y me lo lleva a la n. Por lo tanto, recibe sumas, ¿sí? Y se supone que me lo debería llevar al... perdón, esto es una igualdad. Me lo debería llevar al a elevado a m más n, ¿sí? N más m. Y nosotros queremos llegar a demostrar con igualdades que esta cosa es lo mismo que f de n Por por FDM. f de m. Y este por y más da lo mismo. Lo que importa es que entra con la operación de partida y sale por fuera con la operación de llegada. ¿Por qué? Y tiene sentido. Porque estos monitos operan en N. Pero las imágenes, ¿dónde viven? Viven acá. En el Entonces por N. fuera yo solamente puedo operar por la operación de llegada. Y eso. ¿Cachai? Súper. Entonces aquí a la N, para la M, y aquí tiene que ver el paso intermedio de la justificación. De Claro, sí, justificar por... ahí Ahí está lo está todo. pesado. Sí. Si queréis podemos ver este ejercicio, ¿eh? No sé. ¿Lo vemos? No, O no sé, vemos eso otro? igual lo estaba revisando yo, pero me salió esa duda de por medio, que el Ah, ya. morfismo, las entradas son como el conjunto de entradas y las salidas son como con la operación del conjunto de salidas. Sí, eso, sí. Esa duda me había Eh, surgido. ya, entonces vemos otro ejercicio, ¿no? Sí, vamos lo que tú tenías, ¿no? Ya. No, sí, más que nada es como
Es como lo de la guía nomás. Ah, ya La lo guía que preparé yo. Porque básicamente ahí hay ejercicios que yo alguna vez hice o ejercicios que no he hecho, pero que me parecen adecuados al nivel que deberían ser capaces de resolver. Entonces, aquí tengo la primera guía. Entonces vamos en orden, ¿no? Porque esta cosa va... El primero lo hicimos, sí, el primero... Sí. ¿Te acordás que lo hicimos? Sí. En la segunda ayudantía. Entonces hagamos el segundo. Bueno, hagamos entre comillas. Lo... Te voy a ir abriendo la mente mientras vamos haciendo el ejercicio. Entonces, en este ejercicio me dan un cierto conjunto, que en realidad si nos damos cuenta es un subconjunto de los racionales. Sí, mira, son todos los A más B raíz de 15, tal que A y B están en los racionales. Es como una Sí, recta al final. claro, claro. Entonces, me dicen que esta cosita es un grupo, bajo la adición. Es decir, hay que demostrar que G, más es efectivamente es un grupo. Y de hecho, al ojo, quizás podemos decir que es un grupo abeliano, pero va a salir gratis esa operación. Así que, bueno, yo antes de darte pistas, qué es lo que se te ocurre a ti hacer? Claro. Entonces, bueno, igual no. Si es grupo, tenemos que revisar las propiedades básicas. Primero que tenga neutro, como lo primero que ¿Ya? no me la sé en orden, No importa, no importa. pero Sí, que sea asociativo sí, y claro, sí, de conmutativo, hecho. no, ese no va, ese no, Eso va bajo el nombre, el apellido eso va abeliano. con el abeliano. Y me Claro, falta eso. una para dar el salto a grupo. Ya. Hay algo que depende del neutro. ¿Quién es? Ah, que tenga inverso. Inverso. Que Este tenga estamos. inverso. Ya. Entonces, esto es lo que siempre hay que hacer. ¿Cachai? Antes de empezar a hacer el ejercicio, claramente hay que ver qué me piden. ¿Cachai? Entonces me dicen, si tengo que probar que es un grupo, tengo que demostrar sus propiedades. Entonces, ahora yo que tengo claro qué vamos a hacer, encontremos. Claro, Ya. Veamos el primero. ¿Cómo podríamos demostrar que tiene un neutro? que tenga un neutro. Déjame verlo acá, me apelo un poco. Sí, Entonces, si el A más B pertenecen a los racionales, hay como que sacáis hartas cositas de gratis. Si sí, po, queréis decir que de hecho. existe, tenéis que decir que existe un A más B raíz de 15 más... Estoy pensando como la notación. Claro, cómo hacerlo. Pero aunque no sea riguroso, ¿cuál es la idea? La idea es decir que si yo a cualquier A más B raíz de 15 le sumo algo, no. La primero tengo que probar la existencia de eso. Ya me salté al inverso. Calma. Me pegó un salto al inverso. Ya. Que si yo tengo un A más B raíz de 15 le sumo, no sé, un E, es igual a A más B raíz de 15. Algo así. Claro, esto hay que probarlo y de hecho hay que probar que si le sumo un E, hay que probar que existe este E. Claro, Que claro. yo le sumo un E que pertenece a G, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué significa que pertenezca a G? Significa que es de la forma A más B A raíz de más B 15. raíz de 15. Claro, y que esta cosa es igual que sumárselo por la izquierda, pero esto es como muchas veces innecesario, porque al momento de encontrar por la derecha, eso implica eso. Sí, Claro. eso se puede demostrar incluso. Así que esto es como innecesario, así que me lo voy a ahorrar. Y lo importante es que al sumarle E llegamos al mismo elemento. Al mismo elemento. ¿Por qué sumarle? Podríamos multiplicar, pero estamos en el aditivo. Entonces, ¿habrá un E? Esta es la pregunta, y voy a borrar esto de acá. ¿Existirá un E igual a algún, no sé, X más Y raíz de 15 con X, Y perteneciente a los racionales, tal que ocurra lo de arriba? Claro. Y ahí como que, entre comillas, te sale gratis, por así decirlo, ya que A y B están en los racionales, ¿o no?
Sí, Porque sale sacáis gratis. el inverso aditivo al tiro. Por Claro, eso. pero estamos viendo el neutro. Claro, digo así. Entonces te sale gratis. Ah, verdad, estoy puro. Te sale gratis porque tenía el cero en racionales, ¿o no? Por ejemplo, Claro. Pero por ejemplo, ¿quién sería aquí el neutro? ¿Quién sería E? sería. No de la manera tan difícil de Claro, esta, no, sino que el cortito. ¿Cuál sería el neutro? sería como sería el Su- cero. el cero, claro. Pero el Y lo tenéis cero que debemos expresar ser como capaces, cero de. mm, debemos ser capaces de escribirlo como un x más y raíz de 15. Claro, entonces lo tenéis que escribir como cero más cero raíz de 15, ¿no? Sí, pues. Ya, y ahora yo pregunto, ¿por qué podemos hacer eso? Y ahí es porque A, B pertenecen a los racionales, ¿o no? Claro, porque el cero está en los racionales. A los racionales. Entonces, en efecto, esto pertenece a G y cumple esto que está acá arriba. Tiene la forma. Entonces, yo voy a borrar esto y lo vamos a escribir como que fuera una demostración formal. Mm, Entonces, esto es como el proceso. Una vez que lo encontramos, nosotros sabemos que, ya, ¿cómo podríamos demostrar? Primero, existe un neutro. No sé, existe un neutro. ¿Y cómo lo demostramos? En efecto, ¿sí? Hay el vocabulario de cada uno. En efecto, eh, 0, 0 igual a cero más cero raíz de 15 pertenece a G. mm. Tal que, ¿sí? Tal que 0 más un A más B raíz de 15 es igual a A más B raíz de 15. Y ahí está demostrado. Ahí está como escrito bonito. ¿Sí? Ahora habría que probar la asociatividad. Luego, veamos asociatividad. Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? No sé dónde lo estaba escribiendo. Y ahora sí. Entonces tendríamos que tomar tres elementos. A ver, Tres elementos. ¿Mm? sí, tres elementos y demostrar que si yo cambio los paréntesis, en efecto me queda lo mismo. Claro, tendríamos que demostrar, estamos bajo la suma, entonces tenemos que demostrar que x más y más z es igual Hola. a x, bueno, se entiende la idea, x más y más z. Entonces, a mí lo que me gusta hacer cuando queremos llegar a una igualdad es como, bueno, ya les dije, pero es como hacer puras igualdades Y llegar al. hasta llegar al otro lado, hasta llegar a lo que queremos probar. Entonces, esto yo me acuerdo de la media incluso cuando estaba como en el diferenciado matemática y teníamos que demostrar como igualdades. Y a veces uno se quedaba estancado por aquí, entonces podía empezar a ir por detrás. Eso también se puede hacer, pues siempre y cuando todos los pasos se justifiquen. Claro. Entonces, queremos demostrar que esto ocurre. Pero, por ejemplo, podemos anotar previamente sea x igual a más b 15, porque el x tiene que ser de la forma de los de g, y algún c más d raíz de 15 y z un e más f raíz de 15. ¿No es cierto? Mm, Eso hay que hacer. Entonces aquí lo reemplazamos, respetando la... Es que en realidad va a salir directo porque nosotros, ¿qué tenemos acá? Al yo anotar puros números de estos, nos damos cuenta que todos estos viven ¿dónde? claro, los racionales. En lo racional, entonces la asociatividad sale Como heredada. claro. De hecho, ustedes después de hacer esto se dan cuenta, pero esto es gratis por vivir acá. Entonces ustedes tienen todo el derecho y está totalmente correcto en ponerse en su demostración después acá. Luego vemos o notamos que la asociatividad es directa, no, o viene heredada, sí, está bien, viene heredada por los racionales, por Q.
Eso es un argumento totalmente válido y corto, porque hay cosas triviales y cuando realmente es trivial, uno lo puede explicitar. Y finalmente habría que encontrar el inverso. Es Claro, decir, hay que encontrar que existe algún A que yo al sumarle o no, encontrar un X tal que yo le sumo A más B raíz de 15, llego al neutro. Pero ya encontramos el neutro, por eso nosotros sabemos que depende del anterior. Tenemos que encontrar que exista eso. acá lo podéis sacar igual gratis pasándolo para el otro lado nomás. Sí, pues, y aquí podemos justificar de que podemos, no sé, pues restar esto a ambos lados. Y nos damos cuenta que la inversa de esa es nada más que esto. ¿Por qué? Porque estamos en los racionales y en los racionales esto está permitido. Y este ejercicio es súper directo, pero es como para aterrizar que tenemos que demostrar tres cosas siempre. Asociatividad, neutro, inverso. Y acá ya está demostrado. Todo clarito, ¿no es cierto? Sí, súper claro. Este, Después, por ejemplo, tenemos que probar, este es súper directo, ¿ah? Probar que para todo n mayor o igual a 2, este cosito no es un grupo, es decir, bajo la multiplicación de clase. Es decir, hay que probar que z, o sea, partido en nz, con la multiplicación no es grupo. ¿Sí? Sí. Entonces hay una cosita que aquí falla. Déjame pensarlo un poco. Esto lo hemos trabajado harto. Ahí te quedáis sin... Déjame pensar los ejemplos que hemos hecho, para no hacerlo casi al descarte. Claro, medio temporal acá. Hoy está lloviendo allá fuerte, ¿no? Sí, digo, el viento más que nada. Ahora contrasta un Está, poco con toda la lluvia. sí, sí. No, el viento estaba muy fuerte, loco. Entonces, tomando el ejemplo, bueno, del anterior, para ver qué es grupo, Sí, tenemos que tener tres cosas: asociatividad, neutro y inverso. verso. Puede Neutro, que, puede que falle más de una, pero con que falle una, estamos listos. mm, neutro creo que tiene. Sí, porque... Claro, bajo la Sí. multiplicación. Es súper, porque primero veamos qué significa este grupo que está acá. Eh, Nosotros explícitamente ya demostramos que es exactamente este grupo. O sea, perdón, este conjunto. ¿No es cierto? Ya sabemos que son las clases que van del 0 hasta el n-1. Es decir, todos los restos posibles cuando yo divido por n. ¿No es cierto? Sí, de acuerdo. Entonces, tenemos... ¿Quién sería el neutro aquí? Para bajo multiplicación. Mm, Así explícitamente, así como para cualquier n. O Para cualquier n, sí. sería el mismo n, ¿o no? No, espera. No, porque no está en las clases. Esto lo vimos. Porque Recordemos que la multiplicación la definimos de esta forma. A por B. Sí. ¿Por qué? Porque da lo mismo el representante, da lo mismo. Y eso está demostrado, no, está como un ejercicio en la primera ayudantía. Entonces tu neutro siempre va a ser el del cero. Las clases del... El cero, o sea que yo, por ejemplo, cuando multiplico esto por cero, llego al mismo número, ¿no? Bajo... Ah, no, no. No, ¿no es cierto? No.
No, ¿no es cierto? Es que me estoy complicando de más con esto. Debería ser el uno nomás, po, más El uno fácil. nomás, pues, ¿viste? Sí, pues. Porque el Sí, uno porque recordemos que al final el uno pasa para adentro. sí, pues. Entonces cuando cualquier cosa la multiplico por uno me queda la misma cosa, Me neutro. queda el uno. Bajo la multiplicación, neutro. Ya, entonces sabemos que para toda cosa el uno va a servir. Lo que no tenía inverso. Entonces, Claro. ¿Será que todo elemento tiene inverso bajo la multiplicación? no, pues, ahí te caí. ¿Cuál? Porque. Bueno, podríamos decir que con el cero te caí, pero no estoy Sí, ¿no es seguro. cierto? Sí. Porque, sí, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa qué significa ser inverso? Que si yo al cero, supongamos que el inverso es A, que si yo al cero lo multiplico por A, por la derecha o por la izquierda, Te va a dar el uno. llego al uno, pero eso no sabemos que no pasa. Mm, Nunca al yo multiplicar por cero voy a llegar a uno. Entonces sabemos que para ningún n mayor o igual a 2. ¿Y por qué digo mayor o igual a 2? Porque, ¿qué pasa cuando n es uno? Esa es buena pregunta. claro. Tendría que tomar el mismo uno. Pero. Explícitamente, ¿qué pasa cuando esta cosa es un uno por z? Bueno, claramente es como dividir z por z, ¿no es cierto? Sí. Te va a quedar ¿Y el qué puro pasa? cero. Claro, esta es la identidad, ¿no es cierto? Mm, Entonces, esta cosa sí es como... este es el grupo trivial, pues. mm, Grupo trivial, así se le llama. Pero ya después del 2 en adelante sabemos que el cero nunca va a tener inversa. Este es el único caso que sí tiene como, entre comillas, inversa. Porque es como por trivialidad, ¿no? claro. ¿Cachai? Entonces, eso. Está listo el ejercicio porque encontramos... Asociatividad sí tenía, entonces. Sí. Con esa Sí, multiplicación. de hecho es como gratis porque... ¿Cómo sería la asociatividad acá? Tendríamos que probar esto. Por esta clase, yo sé que puedo meter el A al B en la misma clase, ¿no es cierto? Sí, Ah, pero esta es la clase del C. Entonces, esto claramente es volver a... Es como sacar el paréntesis porque es como multiplicar una clase con otra, ¿no? mm, Después podéis de nuevo meter el C para adentro. Pero por la asociatividad por dentro, se cumple. Porque esta cosa va a ser A por B por C, y luego así el proceso inverso, empezar a separar las clases y te das cuenta que tenéis la asociatividad por el otro lado. claro. Entonces sí la tiene. Pero por ejemplo, suponiendo que no lo tuviera, yo por ejemplo demostrando que ya no tiene inverso, ya estoy No, listo. ya está ahí listo. Sí, sí. Sí, ya perfecto. ¿Viste? Ahí estamos tiquitaca. Bueno, el 4 es como un poquito más de soltar la mano, ¿sí? Me piden encontrar explícitamente ciertas cosas que vamos a ver ahora. Entonces, vamos relajados, ¿no? Me dice, encontremos el orden de cada elemento del grupo. Tal grupo y de ese otro grupo. Entonces aquí vamos a empezar a recordar ciertas definiciones que ya hemos visto. Si no te acuerdas no importa, me podía usar a mí de diccionario, pero la idea es que, Ya. la idea es que como que escarbe en tu recuerdo. ¿Te acuerdas lo que es el orden de un elemento, no? Espera, déjame acordarme. No, no me acuerdo en qué ayudante vimos el orden, la verdad. Ya no importa. De hecho, el orden lo vimos como en la tercera ayudantía, pero fue como un comentario. No está ni siquiera explícito en el Beamer. Entonces, ¿cómo se define el orden de elementos? Se denota muchas veces como valor absoluto. El profe lo denota con una O de orden. Y yo comúnmente lo denoto con un ord. Pero eso da lo mismo. La idea es que el orden de un elemento es
bueno, mejor lo escribo explícitamente. El orden de un elemento es la menor potencia n, a la cual, o mejor, el orden de un elemento A, ¿sí? De un elemento A, es la menor potencia n, a la cual a a la n es el neutro. Eso es todo. En los grupos va a llegar no siempre, pero llega un momento en que a cierta potencia vuelvo a llegar a la identidad. No siempre, porque por ejemplo sabemos que Z es un grupo, ¿no es cierto? Y yo sé que bajo la multiplicación o suma, da lo mismo. No, de hecho multiplicación no. Bajo la suma. Entonces, ¿el 2 elevado a cuánto yo llego al 1? Nunca. Claro. ¿O elevado a cuánto llego al 0? Nunca. Pero en el caso de ocurrir, es el menor número. Porque yo sé, por ejemplo, que si a la 15 es 0, por ejemplo, claramente a la 16 es 0, a la 2000 es 0. Pero la menor que cumple es el orden. Eso es todo. Ya tenemos una definición, a la cual a la n es e. Entonces me piden encontrar el orden de cada elemento de este grupo. Ya partamos con este grupo primero. Explicitemos ese grupo. ¿Quién serían los elementos de ese grupo? Claro, serían las clases de equivalencia del 0 hasta el 11. Del 0 hasta el 11. Y lo pongo como f porque nosotros sabemos que cuando es primo... Ah, no, perdón, no F2, F12. Ya ahí me caí yo. Pero como un recuerdo, sabemos que cuando ese numerito es primo, se puede denotar con una F y es un cuerpo. Pero en este caso no nos importan las propiedades de cuerpo, sino que las de grupo. Ya tenemos los dos elementos. De hecho, los voy a listar acá, porque queremos encontrar el orden de cada uno. Pero voy a hacer abuso de notación y los voy a anotar sin la clase. Porque sabemos que el representante, cualquier elemento de la clase es un buen representante del conjunto. Esto lo pueden hacer sin problema. Ya, ¿estamos bajo qué grupo? Bajo un grupo aditivo. Entonces, ¿quién es el neutro? El 0. El 0. Entonces, ¿quién sería el orden de 0? Espera, 1. 1 nomás, sí, es trivial. Siempre el orden del neutro es 1. Luego del 1. ¿Cuál sería? Pero ahí me entra una duda. Sí. Estamos hablando de la de la potencia, ¿verdad? Sí. Sí, y ahí quizás me caí yo. Suponiendo que este vive en un grupo multiplicativo. Sí, porque si fuera aditivo, supongo que sería la... Claro. Cuando es aditivo, piénsalo como n por a, tal que es el neutro. Ya. Porque básicamente, ¿qué sería, entre comillas, la potencia aquí? Sería sumar n veces. Y eso es lo mismo que multiplicar por n, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, estamos en este contexto ahora. Claro. ¿Y ahí podéis tomar al 0? En este caso. Sí, pues podemos tomar al 0. O sea, no, perdón. Es buena la pregunta. Tal que n es mayor o igual a 1. Ah, ya. Pero está bien que hayas dicho 0, porque el 0, la clase del 0 es igual a ¿qué clase? La clase del 0. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí cuando yo llego al 12? Ah, claro, te das la vuelta. Es como el 0, ¿no es cierto? Sí. Entonces es como que, ya, es multiplicar por 0, pero entonces multiplicar por 12. Sí, Así de simple, como no puedo por 0, sería el 12. el 12. Ah, ya, de acuerdo, de acuerdo. ¿Mm? Pero de ahí para adelante serían todos 12, ¿o no? No son todos 12. Ahora hay algo que notar. Claramente cuando yo multiplique por 12 cualquiera de estos elementos, llego al neutro. Ah, pero voy a Siempre. poder encontrar uno más Voy a poder encontrar uno más chico. chico. Porque claramente si yo al 2 lo multiplico por 12, llego al 24, y el 24 es igual al 0.
Pero hay uno más chico. Pero hay uno más chico que el 6. Claro, Pero, el 6. claro, ya te entiendo, te entiendo. Después te va a quedar el 4, el 3. Claro. 4, 3. Y en el 5 no, estáis jodidos, por ejemplo. ¿Jodido en qué sentido? Em, Así como que como que no existe orden, decís tú. O jodido digo, en qué no, me sentido. refiero a que tendríais que tomar. Ah, no, porque sí, mayor que. Ahí sí tengo que tomar el 12. Déjame pensarlo. Sí, Como no hay múltiplos en común para llegar sí, al ¿no es 12. cierto? Porque básicamente pensemos que tenemos el 5, después sumarle 5 sería 10, 15, 20, 25, 30, 36, etcétera. Pero aquí ninguno de estos, entre comillas, es divisible por 12. Esa es como la idea detrás. Hmm, Entonces, claramente, el único que va a ser divisible por 12 es cuando llegue al 60. entiendo, sí. Eso. Entonces ahí tenéis que poner el 12. Entonces 12, necesariamente. Sí, totalmente de acuerdo. Luego. Entonces, mira, si nos damos cuenta, nosotros vimos que en este grupo al que yo multiplique por 12, llego al neutro, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, el 12 lo tenemos asegurado, por lo tanto, nunca nos vamos a tener que pasar del 12, pero podemos encontrar números más chicos. Eso nomás, que quede claro. Sí, por Entonces, ejemplo, el 6, ahora tenéis el 2 de claro, orden, y 7 volvemos a tener el 12. claro. Y con el 8 y el 9 también. ¿El 8? Ah, espérate, déjame pensarlo un poco. Em, 8. Creo que sí. Pero acá no podemos usar. Sí, porque acá estamos trabajando solo con enteros, pu. ¿Ya? Entonces, sí o sí tendría que ser el 12, ¿no? Si quiere llegar a. ¿Qué pasa cuando multiplico el 8 por el 6, por ejemplo? Ah, claro. Llega ahí uno más. Sí, pu, sí, sí. ¿O por el 3? Claro, llega ahí un múltiplo más pequeño. Llegáis al 24. Al Y ese es 20. divisible por 12. Sí, ¿Y sí. por qué tiene sentido decir divisible por 12? Porque ¿quién es el neutro acá? Todos los múltiplos de 12, ¿no es cierto? Sí, entonces, ya. Esa es como la ecuación que tengo que estar Entonces piensa pensando. que aquí el e es un múltiplo de 12, es decir, 12z, es decir, 12 por n. Esa es la ecuación que, Esa es bueno, la que estamos 12, buscando. 12 por m en realidad, no sé. ¿Cachai? Entonces es como, tradujimos la ecuación, si lo quiere hacer como en términos de ecuaciones, pero esa es como la idea detrás. Entonces aquí sería el 3. En el 9, ¿cuál sería? Mm. En el 9 tendríamos que buscar para que nos dé. Pero déjame, déjame pensar un poco las cuentitas. Em, Tenía el 3, 36. ¿El 4? ¿O no? No, El disculpa. 4. El Sí, 4 llegamos al 36, está el 36. divisible por 12. Del 10, ya nos quedan Eh, poquito. sí. Del 10, 10, 2 por 5. Sí, que ahí tendré. Ya, dame un segundo. Espera que ya me confundí. Pero el 12 creo que ahí estáis jodido, ¿no? Ah, no, porque el 60, el 5, el El 60. 60 es 6, Sí, ¿no es cierto? sí, Sí, ¿no es cierto? me quedé trabado pensando. Sí. Como que 10, sabía 10 que era el por, 60, pero era como 10 por cuánto es 60. y me quedé pero flojo. Está bueno. No, pero eso. Ya. Después del 11, El 11, ahí estamos jodidos. Ahí sí es 12. y aquí es 12, y ya el 12 lo saqué porque ese era el 0. Bueno, claro. Pero ahí están todos, po. ¿Y por qué? Viste que es importante haber hecho todo el ejercicio porque quizás aquí con la definición lo entendiste ya a la mitad.
después viste aquí y aquí te trabaste. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me faltó definir quizás como explicaron el aditivo. Pero después no te tú aquí me dijiste todos los demás son 12. No, pues pueden haber potencias menores. Entonces por eso era importante hacer todo el ejercicio. Porque como que uno se va resolviendo las dudas a uno mismo después. Ya, entonces tenemos todos los órdenes acá. Y Súper. nos falta el otro grupo, uno multiplicativo, para que veamos con... Mm. De hecho, esta es una definición que vimos. ¿Te acuerdas qué significa esta notación? ¿La X arriba o no? Sí, la X va asterisco arriba. Mm, no, no me acuerdo. Ya no importa. Ya, entonces yo voy a reducir la pregunta para llegar a la X. Dale. Qué significa primero este de acá, sin la X arriba? Es el... Bueno, son clases de equivalencia de 0 hasta 6 y bueno, bajo multiplicación. Efectivamente, de 0 hasta el 5, porque el No, 6 hasta el ya 5, sí. hasta el 5. Ya, entonces recordemos la definición de qué significa la X arriba. Significa el, para no equivocarme, el conjunto multiplicativo, ¿sí? O el grupo. De hecho, es un grupo multiplicativo, porque esto se define como todos los A en este grupo que yo definí acá, tal que existe un B en el mismo grupo con AB igual al neutro. Entonces, intenta tú traducirme qué significa ese conjunto. Intenta tú. A ver, dame un segundito. Entonces son todos los A que pertenecen al grupo. Son todos los inversos. Entonces al final, Claro, el grupo de un poquito más preciso, más que decir lo inverso, es como son todos los elementos que tienen inverso. que tienen inverso. Claro, claro. Sí, Claro, es porque es que como todos existe los... el B, no el B en sí. Claro, entonces son los A, tales que va a haber otro que es su inverso. Eso significa esto de acá. Entonces, y vamos a recordar otra cosa que no vamos a ocupar acá, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sea acá un cuerpo? ¿Qué significa entonces que yo a este cuerpo lo elevo a la X? Es decir, son todos los inversos de este, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿quiénes son todos los inversos de un cuerpo? Todo, Eh, todo el cuerpo, porque todo ya el tenía cuerpo inverso, menos el cero. menos el cero. Ah, y recordemos también, siempre que yo pongo la X arriba, de hecho hace alusión a la multiplicación, es bajo la operación multiplicación. Mm. Eso. Entonces tenemos que mirar, por ejemplo, el cero tiene inverso aditivo, que es el mismo cero, pero multiplicativo no. Multiplicativo no. Entonces, por definición esto es una igualdad, pero muchas veces nos damos cuenta de que cuando no estamos en cuerpo, hay que eliminarle más cosas todavía. Ya, entonces ya Claro. tenemos este grupo, ahora encontremos el subgrupo multiplicativo. Entonces sería sacar el cero en este caso. Ya, pero, sí, estamos bien. Eh, Y entonces, el cero no va. ¿El uno tiene inverso? a ver, tal que ¿Existirá algún A, no, perdón, existirá algún B tal que multiplicarlo por uno llegó al cero? Porque estamos hablando, perdón, tal que multiplicarlo por uno llegó al uno porque estamos hablando del neutro multiplicativo. claro. Eso hay que tener claro. Pero en este caso, ¿no es el mismo uno? El uno es su mismo inverso. ¿O el mismo inverso? Entonces el uno entra. El 2 entrará. Eh, Perdón, o en vez de poner uno, el neutro, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿quiénes serían todos los neutros de acá? Tenía las clases espera, estamos hablando del neutro. Las clases de equivalencia del uno o del... Ah, no, del 6 del 6. No, perdón, yo me equivoqué. No sería el 6. Porque estamos bajo la clase de equivalencia del uno, ¿no es cierto? Que el uno es igual que el 7. Sí.
Que igual que... Aquí ya no son múltiplos, ¿ah? Es como piénsalo así. Claro, Son los, porque son si los tiráis uno múltiplos para de el lado, 6 por más así uno. más uno. Sí, de Eso, acuerdo, ahí está la respuesta. de acuerdo. Ya, entonces habrá un 2 que al multiplicarlo por algo, llego al 6. Podría haber dicho otra cosa, pero si no te das cuenta lo voy a decir después. Tal que podemos llegar a un 6n más uno. No, pues, No, ¿no es porque cierto? estáis buscando un impar a base de multiplicar por dos, Perfecto. pues. Perfecto. ¿Será que alguna vez un par puede ser un impar? No, no, entonces No, 2 pues. no entra. Entonces sacamos al tiro todos los pares, pues, el 2 y el 4, Listo, ¿no ¿no? es cierto? El 2 y el 4 ya no entra. Después, Y después será... con el y después con el 3 y el 5 puedo asegurar, por así decirlo, los juegos billar. podemos, de hecho, podemos asegurar que lo podemos pillar. Y Porque ahí existirá algún B que llegue al uno. Recordemos que estamos bajo la multiplicación. bajo multiplicación. Eh, Espera, dame un segundo que. Claro, ahí tenéis que tomar el. Ah, espérate. Espera que ya se me apagó el cerebro. Eh, De hecho, no sé, estoy dudando. sí, igual algún B que llego al uno. Pero Es que fijémonos que este es un impar, pero no cualquier impar. no, cualquier par, sí, pues, Es, no sé, claro, es un impar múltiplo que de 6 viene más después, 1. después de un múltiplo de 6. Entonces, el 3 tampoco Tendría que ser entra. algo como el 30 y. No, No, no es cierto, porque ¿cómo podemos reducir este ejercicio? Probar que yo tengo... ¿Cuáles son los múltiplos de 3 en realidad? 3, 6, 9, 12, 15. claro, y los múltiplos de 6 tienen que ser de 3 y de 2. Claro, y si te das cuenta, al doble ya llegamos al 6. Entonces, todas estas se nos van para el cero. Hmm. Uno por medio se nos va al cero. Y estos de acá, ¿qué pasa? Este llega al 3, este llega al 3. Entonces da vuelta entre el cero y el 3. Cero y el Entre el 3. 6 y el 3. No llega al uno. Hmm. ¿No es cierto? Ya estamos impeque. Entonces todo esto ya lo ocupamos. Y el 5, Y el 5, a ver, en el 5 voy a estar dando vuelta entre 30. Ahí sí podéis, ¿o ¿en no? cuál? ¿En cuál? Ah, no. No, porque tiene que ser 6n más 1. Cinco por... No, creo que estamos jodidos, po. Yo ya pillé uno. ¿O no es el 6 por 5? Espera que me confundí. 6 por 5 llegamos al 30. Pero 30 es múltiplo de 6. Entonces llegamos al cero. Llegamos al 0. Este se nos va. Vamos uno por uno. Ah, Ya podría dime tú. ser el... Espera, dame un segundo. Es que ya me confundí con lo de llegar al 0. Todos los múltiplos de 6 llegan al 0. Sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sería... Es que, mira, piénsalo de esta forma. Yo enumeré los múltiplos de 5. Pero, Sí, perdón, sí, los múltiplos de 5. Pero estos viven en Z en partido Z 6Z. partido con 6. Entonces tenía el Entonces, este es 1. un 5, este sería un 4, porque es como dividir por 6 y tomar su resto. Este sería un 3, después este sería 2 y este sería un 1. Porque ¿quién es 25? Claro, Es 6 por 4 más 1. ahí está. Y tiene sentido que sea 6 por 4 más 1, porque aquí yo qué pasa cuando el 25 lo divido en 6, tiene resto 1, Y el resto 1. ¿no es cierto? Entonces, como que todo calza. Entonces ahí estamos, pues. Tenemos el 1 y el 5. El 1 y el 5. Oh. Ese es el subconjunto multiplicativo de ese grupo. Ya lo tenemos, pero ahora encontremos el orden. Claro. Entonces, espera, dame un segundo, dame un segundo. Vamos a anotar un poquito que me quedé con algo de arriba. Bueno, igual después voy a revisar todo.
Ya, ahora el orden entonces. Sí, ¿no es cierto? Y estamos impeque porque tenemos dos elementos nomás. Ya, el orden del neutro siempre es el mismo neutro. Neutro, sí. Ya estamos y estamos bajo el multiplicativo. Mm. Y el orden del 5. Y ese no es difícil de pillar. No, pues, Sería, de hecho ya lo, como que ya lo sacamos. sí, pues, ¿no es cierto? Sería, espérate que veo el número de abajo y veo el de arriba, pero sería el 6. El 6. Sí, Y recordemos algo, cuando estamos por lo menos en estos grupos finitos, eh, y por ejemplo cuando cocientamos por el 6 sabemos que todo número entre comillas elevado a 6 vamos a llegar al neutro. vamos a llegar al neutro. Entonces, en este caso es Va a ser facilito. el... Quizás podríamos encontrar uno menor, pero no es el caso. mm, Y si te das cuenta, como el 5 siempre está uno más atrás que el 6, aquí tengo el resto 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, pero aquí tenemos otra pifia, que la acabo de ver, ¿viste? Que a ver, nosotros tenemos que llegar al neutro, pero del multiplicativo. No tenemos que llegar al 0, tenemos que llegar al 1. al 1. Bueno, aquí está. Ahí está, ahí El mismo. orden es 5. Sí, 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 ahí Y llegué. ahora sí estamos perfectos. Sí, entonces hay que tener cuidado con todas esas sutilezas. A ver, ahí está clarito. Sí, ¿no es cierto? ¿Estamos claros con este? Sí, así está claro. Ya, ya vamos a otro. Vamos al 5. Está interesante ese. El 5. Siempre leer bien y ver qué nos piden. Entonces, me dice, y obviamente pensando que A sub 1, A sub 1 hasta A sub n pertenecen a G, con G un grupo. Sí, hay un poco más específico. Entonces, traduciendo un poco, y de hecho es como similar a las matrices, porque ¿qué pasaba cuando teníamos una multiplicación de matrices y la invertíamos acá? Claro. Se daban vueltas estas cosas. Ya, pero hay que probarlo. Piénsalo un poquito. A sub 1, menos 1. Entonces, buscar agua y vuelvo. Ya, dale nomás. A darme un mini descanso. Sí, obvio. Da un minutito. Todo el oído.
Ya, disculpa. Bueno. Ya, ahora sí. No sé, no, tomémonos un descansito hasta las 6. Ya, pues, ¿Hasta qué hora crees que sea prudente? no ¿Es sé, la cosa esta? yo creo que 6 y poco más media, de 6 y una hora. cuarto. ¿Mm? Sí, yo creo que pasadito a las 6 terminemos este ejercicio. 6 y media, 6 y cuarto, yo creo. Sí, Terminemos el ejercicio y listo. sí, para no hacer Y toda la guía tampoco. no, yo no sé. Si la idea, obviamente si se alcanza, se alcanza, pero obviamente no se alcanzó. La idea mía es que los ejercicios que alcancemos a ver, los alcancemos a ver a la perfección. Mm, De la misma que alcancemos a ver un ejercicio. Pero si te ponías a pensar, así deberían ser las ayudantías, po. ¿Me claro, entendí? Puro ejercicio, pero lamentablemente no están las condiciones. sí, po. Sería un panorama ideal que nos juntáramos solamente a ver ejercicio. No, y sabéis que, pues, yo no había intentado la guía, ¿cachai? Había estado haciendo los ejercicios del profe, pero, por decirte algo, el 2 estaba fácil, ¿cachai? Sí. Estaba como para ir agarrando vuelo. El tercero, también con un poco de pensarlo, era como claro casi, ¿cachai? Sí, pues. El 4, a ver, deja de recapitular. El 4 estaba más interesante, porque no me acordaba lo que era el orden, ¿cachai? Entonces lo tenía como... Va subiendo un poquito la Sí, dificultad. sí, no, el 4 estaba bueno. Pero si te soy sincero, yo cuando la intenté hacer me estanqué con el 1 al tiro. Mm, Hasta que lo hiciste en ayudantía, ¿cachai? Pero no, con el 1 yo me había estancado. Por eso no, pero yo vi el segundo y como que dije, no se ve difícil, ¿cachai? Pero no lo había intentado. quizá el uno lo debería dejar por ahí por el 4. Mm, Quizá. para la próxima. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? El 5 sí igual le tengo respeto, sabéis que no se me... Pero estos Mm, son pertenecientes a un grupo, ¿verdad? Sí, habíais dicho. mm. ¿Qué te iba a decir? Hoy estuve intentando hacer la tarea estos días, pues. ¿La del profe? La del profe. Mm, Y mira, no sé si me podía orientar en algo que tengo una idea. ya. Mira, yo primero había partido haciéndola así, ¿cachai? Así como, ya, no sé cuál sea la uno o la 2, cualquiera de los dos ítems. Pero había tomado la igualdad, ¿cachai? Y la había empezado a trabajar así para abajo, ¿cachai? Como una Ya. igualdad, Mm, multiplicando, pero siento que así no me está saliendo. Entonces lo que hice realmente fue cuando llegué a algo, como quedarme con eso guardadito al lado, ¿cachai? Y después como seguir trabajándolo, pero sin olvidar que yo ya sabía, no sé, pues que A, B era igual a B, ¿cachai? Como para después claro. volver a ocuparlo, porque sabéis que tuve como una hora, sí, intentando hacerlo con un puro igual para abajo. Y no me dio. No, sí es difícil. Yo el primero lo hice como igual como con dos partes. Primero Sí, concluyo una cosa y después concluyo otra. y después concluir Bueno, otro. podemos revisar ahí después, pues. Hagamos el 5 y ¿te parece, no? Hagamos el 5. Sí, no, sí, no te... Sí, me parece bien. Ya, hagamos el 5 y Sí, porque el 5 sabéis que lo estaba mirando y... veamos, pues. Yo no me acuerdo, así que veamos qué se nos ocurre, po. Mm, Tengo ideas, sí. Ya, entonces vamos con el. Pero deja ponerme los audífonos. Ya. Entonces, eh, Eh, elegir un grupo. dímelo. Mira, sale directo, A ver, ya deja se de lo ocurrió. pensarlo. Es Sí, que sí, sí. si es un grupo, tenemos que... Asociativo, ¿verdad? Claro, Entonces de la claro. asociatividad podéis como escribirlo... A ver, no. Sí, sí sabéis que lo primero que pensé fue en asociatividad. Pero... Ya. Es que piensa esto, mira. Por aquí va la cosa. ¿Qué es esto que está acá arriba? Claro, es tomar... No, pero dime tú. Deja de pensarlo, sí. Eh,
Eso hace referencia a calcular el inverso. Inverso. Entonces, nos dirigimos a la definición de inverso y vamos a obtener la respuesta al tiro. Claro, Piensa, porque piénsalo un poquito, mira. ¿Cuál es la definición de inverso? inverso es que si yo lo multiplico por, bueno, por ese elemento, yo lo multiplico por el inverso, llego al neutro, Ya, claro. Que bueno, este en realidad es como lo de grupo. Pero el inverso es que tomando un A en el grupo, existe otro, tal que al multiplicarlo por la derecha y por la izquierda, llegó al neutro. Claro, Esa es la definición. Y que nosotros por unicidad, podemos probar por unicidad, qué único. eh, claro, podemos probar, perdón, que es único y por eso uno típicamente denota al B como A a la menos 1. Se Claro, denota, ¿cachai? Entonces, ¿qué significa? Es como entrar a ver qué significa lo que nos dice el ejercicio. claro, Significa que el inverso de esto es esto. claro. Y están diciendo que el inverso de una multiplicación es la multiplicación de los inversos, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, claro, pero mira, vamos un poquito más allá. Ah, El ya. inverso, el inverso de esto de adentro, el inverso, porque es como, de hecho lo voy a escribir, A1, A2, a n es igual a el inverso de A1 por Ya. hasta a n. Sin Bueno, el menos 1, ¿no es cierto? pero pensando en el orden, igual sí. Porque acá te dice que es desde n hasta 1. Claro, pero ya. Pero esto último que escribí, ¿se entiende, no? Sí, sí, sí. No, sí se Es, entiende. es como leerlo, ¿cachai? Es como ver qué significa. Están diciendo que el inverso de 1 hasta n. Ah, ya. Es igual a los inversos de n hasta 1. ¿Cómo es? Claro. Perdón, esto era. Ahí sí. Entonces, con esto sale al tiro. No te quiero dar la respuesta al tiro, pero piénsalo un poquito qué podríamos hacer. Claro. Sí, 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 no me la dije. Como que podí. No sé si está bien lo que voy a decir, pero si tú querías el inverso de 1 hasta n, ¿cachai? Igual como que en teoría. A ver, déjame anotarlo. A 1. Ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Pero. Espera. A 1, a 2. Así hasta n. Y yo quiero sacarle el inverso. Yo como que en teoría los tengo que ir tirando de a 1, por así decirlo. Mm, Espérate, no, espera, puede ser. Puede ser. Sí, puede ser. espera, déjame anotarlo. Ya, no sé cómo explicarlo, pero suponte tú que escribí esto, mira, que poní A a la E. Ah, no, espérate, déjame pensarlo de nuevo. Ya, sí. Mira, suponte tú que escribí esto. A sub 1 por A sub 2, así hasta A sub n, ¿cachai? Mm, Por un B, por decir algo. Por un B. Y queréis decir que esto es igual al neutro. ya. Entonces, ahí como lo que yo Ah, me imagino, que lo que tenéis que hacer es ir diciendo. eh, bueno, acá no tenéis la asociatividad, ¿cachai? sí, asociatividad. Sí, Entonces podéis neutro decir inverso. como que el AN por el B igual a E y no sé, pues entonces ahora decir A sub 1 hasta A sub N menos 1
por un nuevo B, ¿cachai? Por un B' o por un... No sé si se entiende lo que es. Ahora por otro B, igual a la N, pero el inverso, ¿cachai? Como que te Como, llevaste... No se puede hacer eso. ya, No, porque tú te llevaste ese para allá, ¿no es cierto? sí, No puedo, porque está como entre medio. Y aquí no sabemos si las cosas conmutan. digo, Pero mira. Aquí, este que me dictaste aquí está perfecto, mira. Date cuenta por qué. Piénsalo un poquito. Con esto sale, de hecho. ya. Y te lo voy a leer de nuevo. Ya, El inverso de esto es esto. Es decir, si yo a lo de adentro lo multiplico por su inverso, es decir, lo que está al lado, debo llegar al ya va neutro. a llegar al neutro. Entonces traduzcamos. ¿Será que yo a esto al multiplicarlo por esto? ¿Será que esta cosa que me dijeron que acá que era su inverso es efectivamente su inverso? Claro. ¿Será o no? ¿Te diste Claro, cuenta que... y ahí te sale como gratis, po. Y Porque, de hecho... sí. porque va ahí como por asociatividad, ¿cachai? Como sabéis que es un grupo, te va Y de quedando, hecho, no sé. lo que yo dije quizás como que me enredé mucho al decir empezar a traducir cosas. Porque si nos vamos a lo más riguroso, sabemos que los grupos son cerrados por operación. Es decir, cuando yo multiplico sus elementos, sigue perteneciendo al grupo. ¿No es cierto? Hmm, Entonces yo puedo aquí hacerme el loco y multiplicar por A1 hasta ahora la AN, hasta la... por la izquierda o por la derecha, da lo mismo. Y te va a Entonces quedar el... Y te va a quedar, ya, y te va a quedar el neutro a la derecha, po. me va a quedar el neutro aquí. Y yo, si yo multiplico por la izquierda, tengo esto. Y ahí confirmáis que es el inverso. Ya, pero estamos casi. Nosotros queremos probar que es como decir, llegar de esto al neutro. ¿Cachai? O sea, yo en realidad sé, pero es como una forma más... Es la forma que me gusta a mí, ¿no? Pero por ejemplo, hacer esto y empezar a desarrollarlo para abajo con igualdades también está perfecto. Claro. Pero esta forma que me gusta a mí, tenemos que llegar a demostrar que es el neutro. ¿Y cómo lo hacemos? Porque a priori estamos con dos cosas distintas. Claro. ¿Qué argumentos podemos hacer para como que empezar a eliminar cosas? Pues a mí lo que se me ocurre es que como por la asociatividad, ¿cachai? Podía escribir como A1 hasta A sub n menos 1 y ponía un paréntesis a la n por su inverso, ¿cachai? Pero no sé Sí, pues. si ahí podemos poner que eso es el inverso. Sí, porque ¿qué pasa con esto? Sí, te da el inverso. Y después empezáis a agrupar Después aquí como inductivamente, ¿cachai? Llega ya puro inverso. claro, y aquí, claro, el argumento es por asociatividad, y después, dado que estamos en un grupo, y si a n está en el grupo, entonces es claro que a sub n a la menos uno también está en el grupo, entonces yo sé que hay neutro, hay de todo. Entonces esto está perfecto, empezar a eliminar cosas y llegamos al neutro. Llegamos al neutro. Era así de simple. Entonces, ¿cuál es la idea que podemos sacar detrás de esto? Es que cuando yo quiero demostrar que hay un inverso, basta demostrar que yo al multiplicar esto por su inverso, que yo aún no sé qué es su inverso, ¿ah? Es un b, Llego al ¿sí? neutro, claro. Y si llego al neutro, necesariamente es el inverso. Así de simple, Claro. necesariamente es el inverso. Y eso, y no es necesario demostrar esto porque esto, de hecho, si nos damos cuenta y lo multiplico por la izquierda, pasa lo mismo. O si lo multiplico por la derecha, pasa lo mismo. Así que basta con hacer una de las dos. Claro. Es como Es redundante. como, ¿cómo se dice eso? Es como análogo. Sí, pues. Yo con que demuestre una cosa, estoy listo. Súper. A ver, dame un Sí. segundo. Ah, sí.
Sí. Voy a dejar de grabar, ¿no? Ya.